Pensaba que mi mujer me engañaba, preparado para el divorcio, pero su amiga reveló que todo era una mentira para ponerme a prueba. Me callé, dejé que el abogado hiciera el resto. Mi esposa, Camila, y yo llevamos 8 años de matrimonio, y la vida ha sido en general placentera. No es perfecta, pero es buena. Ambos trabajamos a tiempo completo. Tenemos nuestras rutinas y actividades de fin de semana, además de una cita nocturna al mes, siempre que el cansancio del trabajo no nos lo impida. Pensaba que estábamos funcionando bien, no en la fase de luna de miel, sino como una pareja casada normal que se siente cómoda y no necesita estar constantemente encima del otro. Sin embargo, Camila ha estado hablando de nuestro matrimonio con sus amigas divorciadas, quienes le han llenado la cabeza con tonterías como que no soy lo suficientemente atento o apasionado, y que debe forzarme a luchar por ella, o alguna otra insensatez. Me estoy enterando de esto a posteriori, lo que lo hace aún peor. Mientras yo vivía un infierno absoluto, convencido de que mi mujer me engañaba, ella urdía este complejo plan con sus amigas amargadas que no soportan la idea de que otra persona pueda tener un buen matrimonio. Camila comenzó a comportarse de forma extraña hace unas 6 semanas. De repente, trabajaba hasta tarde todo el tiempo y regresaba a casa con una expresión de culpabilidad en el rostro, además de mostrarse animada y escurridiza. Cuando le preguntaba por su día, se volvía imprecisa y cambiaba de tema. Empezó a vestirse más elegantemente para ir a trabajar, tardaba más en arreglarse por las mañanas y usaba perfume, algo que nunca había hecho antes. Al principio, supuse que me estaba preparando una sorpresa, ya que nuestro aniversario sería en unos meses. Pero entonces empezó a recibir mensajes a horas inusuales. Cuando su móvil sonaba, lo cogía rápidamente y lo ponía boca abajo. Cuando le preguntaba quién le mandaba mensajes tan tarde, fingía que era algo del trabajo o de su hermana, pero se ponía nerviosa y a la defensiva. Luego, una noche, llegó a casa casi a medianoche y afirmó haber salido con sus amigas, pero olía a colonia de hombre y tenía el carmín corrido. Cuando le pregunté, me dijo que se había despedido de alguien con un abrazo, pero no podía mirarme a los ojos. Y no soy idiota. Sé lo que significa cuando alguien ha besado a otra persona. Después de eso, comencé a prestar más atención, y los indicios seguían acumulándose. Una vez, entré y la encontré hablando por teléfono en otra habitación, y se apresuró a colgar. Empezó a lavar la ropa con más frecuencia y a actuar de forma extraña al respecto, como si no quisiera que yo viera prendas específicas. Se duchaba en cuanto llegaba a casa del trabajo, algo que no solía hacer. Siguió hablando de un nuevo chico en su empresa llamado Sam, de lo gracioso que era y de cómo la había ayudado con un proyecto. Lo de Sam me afectó mucho porque lo mencionaba en la conversación, luego se detenía y cambiaba de tema. Cuando le preguntaba más sobre él, actuaba de forma extraña y fingía que solo era un compañero de trabajo. Pero ya me había contado demasiadas cosas sobre él como para que fuera un colega cualquiera. Por ejemplo, me dijo que montaba en moto, que se había divorciado recientemente y que le gustaba la escalada, cosas personales que normalmente no se saben de compañeros de trabajo ocasionales. Intenté explicarle lo distante que estaba. Ella simplemente me ignoró, diciendo que yo estaba paranoico, que solo estaba estresada por el trabajo, fatigada y que quería algo de espacio. Pero cuanto más espacio le daba, peor se ponían las cosas, y quedó claro que algo andaba mal, y no soy el tipo de persona que esconde la cabeza en la arena y finge que todo va bien, cuando claramente no es así. El punto de ruptura llegó hace 2 semanas, cuando dijo que iba a cenar con su hermana. Pero entonces vi a su hermana en el supermercado, y cuando mencioné que se suponía que Camila iba a estar con ella, su hermana pareció desconcertada, y afirmó que no tenía planes con Camila. Fue entonces cuando supe que me estaba mintiendo, y que lo más probable era que se reuniera con ese tal Sam. Me enfrenté a ella cuando llegó a casa esa noche y le pregunté directamente si tenía una aventura. Se indignó y empezó a llorar, diciendo cómo podía pensar eso de ella y que me quería y nunca me engañaría. Sin embargo, seguía siendo incapaz de explicar a dónde había ido o por qué había mentido diciendo que estaba con su hermana. Y cuando alguien no puede darte una respuesta directa sobre algo tan sencillo, sabes que está ocultando algo importante. Esa noche no dormí nada. No dejaba de pensar en todas las señales de alarma, en las mentiras y en cómo me había estado tratando como a un idiota durante semanas. Y me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, preguntándome cada día si mi mujer me era fiel. Decidí que tenía que averiguar la verdad o poner fin a las cosas, porque este limbo me estaba matando. Así que decidí contratar a un investigador privado, ya que necesitaba pruebas antes de hacer nada grave. Aunque no llegué a contratar a ninguno, estuve investigando abogados de divorcio en Internet para conocer mis alternativas. Sinceramente me estaba preparando para el peor de los casos. Tener que reiniciar toda mi vida, porque mi mujer me había estado engañando con un escalador en moto de su lugar de trabajo. Pero entonces, el martes pasado, todo cambió, y descubrí la verdad. Aunque de la peor manera imaginable. Gianna, la amiga de Camila, me llamó muy embriagada, y divagó sobre lo contenta que estaba con Camila por haber puesto por fin en práctica sus consejos, y haberme puesto celoso. Y sobre lo bien que iba todo.
ya que ahora volvía a prestarle atención a Camila. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, así que le rogué que me lo aclarara. Y la historia completa salió a la luz. Al parecer, Camila y sus amigas divorciadas, Jana, Mónica y Jennifer, llevaban meses preparando este falso romance para hacerme más atento y romántico. Y habían convencido a Camila de que la mejor manera de enseñar a un chico a apreciar lo que tiene es hacerle creer que podría perderlo. Que es la lógica más extraña que he oído nunca. Jana me dijo que incluso habían ayudado a Camila a reunir toda la información sobre Sam, que parece ser un compañero de trabajo legítimo. Pero Camila nunca ha hablado con él de otra cosa que no sea trabajo. Y le habían estado enseñando a parecer sospechosa y reservada para hacerme creer que me estaba engañando. Y a ellas les parecía divertido que su estrategia funcionara tan bien, y que por fin me comportara como un marido celoso que lucha por su mujer. Colgué el teléfono a Jana y me quedé sentado durante una hora intentando asimilar lo que acababa de oír. Experimenté todas las emociones imaginables. Primero, me sentí aliviado de que no me estuviera engañando. Luego, me quedé perplejo, ya que ¿por qué alguien haría esto a su cónyuge? Luego me enfadé como nunca en mi vida, al darme cuenta de que mi mujer me había estado torturando a propósito durante varias semanas. Cuando Camila llegó a casa aquella noche, le informé de que Jana había llamado y lo había contado todo. Vi cómo se le ponía la cara blanca, y entonces empezó a llorar y a disculparse, afirmando que todo había sido una broma ridícula, que nunca tuvo intención de que llegara tan lejos, y que de todos modos, pronto me contaría la verdad. Pero yo estaba tan enfadado que no podía ni hablar, y le dije que fingir para engañar a tu marido no es una broma, es una tortura emocional. Seguía intentando explicarme cómo sus amigas la habían convencido de que nuestro matrimonio se estaba volviendo rancio, que yo la daba por sentada, y que lo único que quería era que le prestara más atención y admiración. Y afirmó que la estrategia había funcionado porque yo me había mostrado más cariñoso y atento en las últimas semanas, lo que me enfureció aún más, porque ella tenía razón. Me esforzaba más porque creía que la estaba perdiendo. Le dije que lo que había hecho era enfermizo y manipulador, y que en lugar de limitarse a hablarme de que se sentía poco apreciada, había decidido hacerme creer que tenía una aventura y verme sufrir durante semanas. Había perdido sueño, peso, y me sentía desgraciado cada día, convencido de que mi matrimonio se desmoronaba. Y ella seguía disculpándose y admitiendo que había cometido un error. Pero aquí está la cuestión, y esto es lo que todo el mundo sigue pasando por alto cuando intento explicárselo. No fue un error o una broma terrible, fue un intento deliberado de jugar con mis pensamientos y emociones. Y funcionó como se esperaba. Esto implica que Camila se sentaba allí todos los días, observándome receloso, preocupado y envidioso. Ella entendía exactamente por qué me sentía así, porque me lo infligía a propósito. Cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba, porque me daba cuenta de que cada vez que intentaba hablar con ella sobre lo distante que estaba, me hacía sentir ansioso e incómodo. Y cada vez que le preguntaba si trabajaba hasta tarde, o si recibía mensajes de textos sospechosos, actuaba como si yo fuera controlador y celoso, a pesar de que era plenamente consciente de que su comportamiento estaba orientado a hacerme sentir así. Lo peor es que a sus amigos les parecía divertido. Les divertía verme luchar y dudar de mí mismo y de mi matrimonio. Sin duda hablaban de mí a mis espaldas, riéndose de lo crédulo que era y de lo bien que funcionaba su estúpido plan. Camila participó en todo esto. Participó activamente en convertirme en el blanco de sus bromas. Le dije a Camila que necesitaba tiempo para pensar, pero sabía que no podía quedarme ni un momento más en aquella casa. Pasé la hora siguiente sin rumbo fijo, metiendo mi ropa y mis efectos personales en bolsas y cajas de cartón. Como no, sabía cuánto tiempo iba a estar fuera. Dejé la mayoría de mis cosas en un almacén cercano y me llevé solo lo necesario para llegar a casa de mi hermano. Mientras estaba allí, no podía dejar de pensar en cómo afectaba esto a nuestro matrimonio y en si podría volver a confiar en ella. Porque si puede mentirme a la cara durante semanas y verme sufrir y pensar que está bien porque sus amigos la instaron a hacerlo, ¿de qué más es capaz? Mi hermano, mi madre e incluso algunos de mis amigos creen que estoy exagerando y que debería perdonarla porque no me estaba engañando y simplemente intentaba llamar mi atención. Pero no entienden lo que sentí al pasar esas semanas creyendo que mi mujer me estaba traicionando y que mi matrimonio era una farsa, y no se dan cuenta de que el dolor emocional de creer que alguien a quien amas te está engañando es el mismo, tanto si te está engañando de verdad como si simplemente finge engañarte. No dejaba de imaginármela con esa misma persona, preguntándome qué había hecho mal, cuánto tiempo llevaba así, y si alguna vez me había amado de verdad, o si se estaba conformando conmigo hasta que llegara alguien mejor. Y yo preparaba cómo dividiría nuestras pertenencias, dónde viviría y cómo informaría a la gente de que mi matrimonio había fracasado. Toda esa angustia mental y emocional era absolutamente innecesaria y fue creada por alguien que dice amarme. Afortunadamente, el único aspecto sencillo de la logística era la casa, ya que nos limitábamos a alquilar el piso y el contrato de arrendamiento siempre había estado a nombre de ella, así que fui yo quien tuvo que irse. Después de 1904 días en casa de mi hermano, me decidí y fui a ver a un abogado especializado en divorcios. Cuando le conté toda la historia, me dijo que nunca había oído nada igual.
pero que el abuso emocional y la manipulación eran sin duda motivo de divorcio, y que las acciones de Camila demostraban una falta de respeto básica hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Volví a casa e informé a Camila de que había pedido el divorcio, y se puso como loca. Empezó a gritar y a llorar, suplicándome que no la abandonara, afirmando que haría cualquier cosa por compensarme, que no volvería a escuchar a sus amigas y que había aprendido la lección. Sin embargo, le informé de que la lección que debería haber aprendido era la de no atormentar a su pareja por diversión. Y esta es una lección que los adultos no deberían tener que aprender. Llamó a sus padres y a los míos y puso en marcha todo un esfuerzo para persuadirme de que cambiara de opinión. No dejaba de insistir en que el divorcio era demasiado grave y que debíamos buscar ayuda psicológica para superarlo. Pero yo no quiero superar esto porque no quiero casarme con alguien que cree que está bien manipularme emocionalmente y luego comportarse como si yo no fuera razonable cuando no lo aprecio. Sus amigas Gianna y Mónica tuvieron la osadía de llamarme y decirme que estaba siendo demasiado sensible, que era una broma inofensiva y que Camila había aprendido la lección y nunca volvería a hacer algo así. Les dije que si creían que lo que habían hecho era inocente, estaban aún más trastornadas de lo que yo pensaba, y que lo más probable era que destruyeran mi matrimonio para divertirse porque no podían soportar ver feliz a otra persona cuando el suyo había fracasado. Gianna se puso bastante a la defensiva, alegando que Camila se había estado quejando de que yo no era lo bastante romántico ni le prestaba suficiente atención, y que ellas simplemente intentaban ayudarla a conseguir lo que necesitaba de su matrimonio. Y yo le dije a Camila que si tenía problemas con nuestro matrimonio, debería haberlos discutido conmigo, en lugar de maquinar con sus amargadas amigas juegos mentales conmigo. Lo que realmente me molesta es que Camila todavía no parece comprender por qué lo que hizo fue tan terrible. Sigue insistiendo en el hecho de que realmente no hizo trampa y que todo era una mentira, como si eso mejorara las cosas, pero no parece entender que el impacto emocional en mí fue el mismo que si me hubiera engañado, y que hacerlo a propósito empeora las cosas, no las mejora. Llevo 2 semanas durmiendo en casa de mi hermano, y Camila no para de enviarme mensajes de texto, instándome a que vuelva a casa y hablemos de las cosas. Me envió un largo correo electrónico sobre cómo reconoce que cometió un error y quiere ir a terapia matrimonial para recuperar nuestra confianza. Sin embargo, no creo que se pueda restablecer la confianza después de algo así. Porque, ¿cómo? Sé que no volverá a ponerme a prueba la próxima vez que sus amigos le den un pésimo consejo. Todo el mundo se pregunta si realmente quiero poner fin a mi matrimonio de 8 años por este incidente. Pero no es un solo incidente. Han sido semanas de deliberada desinformación y manipulación. Y es la constatación de que mi mujer piensa tan poco de mí que me haría pasar por una miseria emocional simplemente para llamar su atención. Los papeles del divorcio se entregaron ayer, y Camila me llamó llorando y suplicándome que lo reconsiderara. Me dijo que había cortado el contacto con Gianna, Mónica y Jennifer, y que haría lo que hiciera falta para recuperar mi confianza. Pero le dije que el problema no eran sus amigas. El problema era que al principio ella pensaba que lo que le ofrecían era una buena idea. Sé que algunas personas creen que estoy siendo demasiado dura y que debería darle otra oportunidad, pero sigo pensando en las semanas en las que no podía comer ni dormir bien porque tenía miedo de perderla. Y sigo pensando en cómo ella me vio pasar por eso. Entendió exactamente lo que estaba pasando y aún así permitió que sucediera. Y no puedo superarlo. Tal vez si hubiera confesado a los pocos días y me hubiera dicho que todo era mentira, podría haberla perdonado. Pero lo dejó pasar durante semanas, y estaba dispuesta a dejarlo pasar aún más tiempo. Si Gianna no se hubiera emborrachado y compartido el secreto, nunca lo habría sabido, y eso revela todo lo que necesito saber sobre su verdadera personalidad. Así que así están las cosas ahora mismo. Me estoy divorciando, y todos piensan que estoy loco por abandonar a mi esposa por una simple broma. Pero sé que lo que ella hizo no fue inocente, y no fue una broma. Fue una traición a lo que debe ser el matrimonio, y no voy a pasar el resto de mi vida preguntándome qué más pruebas me hará pasar. Estoy mal por divorciarme de mi mujer por esto, porque todo el mundo sigue haciéndome sentir como si yo fuera el que no es razonable aquí. Actualización 1. Santo cielo. No esperaba que esto llegara tan lejos. He estado leyendo todos los comentarios y mensajes, y debo decir que ha sido a la vez tranquilizador y abrumador ver a tanta gente que entiende por qué esto era tan importante para mí. Muchas personas me han pedido más información sobre las actividades de Camila durante esas semanas y sobre la participación de sus amigos. Así que intentaré rellenar algunos huecos, porque escribirlo todo la primera vez fue realmente terapéutico y me ayudó a procesar todo lo ocurrido. Entre los amigos de Camila se encuentran Gianna, que se divorció hace 2 años después de que su marido la engañara con su secretaria; Mónica, que se ha divorciado 2 veces y actualmente sale con un chico que conoció en una aplicación de citas, del que se queja constantemente; Jennifer, que se separó de su marido el año pasado, y cuyo divorcio se finalizó hace solo unos meses. Se reúnen todos los jueves por la noche, para lo que llaman la noche del vino, que en realidad no es más que una sesión en la que se sientan a lamentarse sobre hombres y relaciones. Solía
pensar que era inofensivo, e incluso animé a Camila a ir porque parecía encantarle, y supuse que todo el mundo necesitaba amigos e intereses. Pero ahora sé que esas señoras llevan meses envenenándola contra mí, diciéndole que me siento demasiado cómodo en nuestro matrimonio, que no la respeto, y que tiene que ponerle picante a las cosas para recordarme lo que podría perder. Las acciones exactas de Camila a lo largo de esas 6 semanas fueron incluso peores de lo que describí en mi primer artículo. Empezó a hacer más ejercicio y a comprarse ropa nueva. Y cuando le hacía un cumplido, se mostraba reservada y decía que simplemente estaba intentando sentirse mejor consigo misma, lo que me llevó a pensar que estaba intentando estar guapa para otra persona. También empezó a ser muy crítica conmigo, como nunca lo había sido antes, criticando cómo me vestía para ir a trabajar, recomendándome que me cortara mejor el pelo, preguntándome por qué ya no planeaba citas sorpresa. En aquel momento supuse que estaba pasando por una especie de crisis de los 40. Pero ahora me doy cuenta de que estaba siguiendo un guión que le habían dado sus amigos para hacerme sentir incómodo e inferior. Todas las llamadas telefónicas y los mensajes de texto también eran falsos. Jana y Mónica se ponían en contacto con ella a horas intempestivas y la llamaban por las noches, lo que le permitía actuar de forma clandestina y culpable. Incluso estudiaron a esta persona Sam en su oficina para proporcionarle datos reales que utilizar en las conversaciones, como buscarlo en las redes sociales y conocer su motocicleta y sus intereses. Camila tendría información auténtica que dar. Pero aquí está la parte que realmente me molesta. Camila me dijo que habían creado un calendario para esta aventura. Pretendían que durara 2 o 3 meses, con distintas fases en las que el comportamiento sospechoso de Camila se desarrollaría gradualmente, haciéndome cada vez más envidioso y decidido a recuperarla. Las fases eran ser distante y encubierta, enviar mensajes de texto y llamadas telefónicas falsas, así como trabajar hasta tarde, salir, quedarse hasta tarde y volver a casa con indicadores evidentes de que había estado con otra persona, desaparecer noches enteras, haciéndome creer que tenía aventuras en toda regla. Menos mal que Jana se emborrachó y estropeó su plan antes de llegar a las fases 3 y 4, porque, sinceramente, no sé cómo habría llevado yo enterarme de que Camila pasaba las noches con otro hombre. Ya me costaba seguir el ritmo de lo que hacía en las fases 1 y 2. Camila también reconoció que la habían estado fotografiando y filmando durante todo el calvario, documentando lo enfadado y preocupado que me puse, y cómo su estrategia estaba funcionando. Y les parecía divertidísimo que yo hubiera empezado a enviarle flores y a organizar citas porque estaba decidido a salvar nuestro matrimonio. Ese podría ser el aspecto más desastroso de todo. Estaban capturando físicamente mi miseria y tratándola como entretenimiento. Y a Camila no solo le parecía bien, sino que participaba activamente informándoles de cómo reaccionaba yo a cada nueva mentira que me contaba. Muchas personas en los comentarios se preguntaban si Camila parecía apreciar lo que estaba haciendo, o si tenía conflictos al respecto. Y mirando hacia atrás, creo que estaba disfrutando de la parte de poder y control. Parecía vibrante y ansiosa durante esas semanas de una manera que no había visto en años. Y supuse que era porque se estaba enamorando de otra persona. Pero ahora creo que estaba manipulando. Llegaba a casa del trabajo con una sonrisa furtiva y me miraba intentando averiguar qué tenía de raro. Cuando le hacía preguntas, me daba la información suficiente para mantenerme expectante, pero no la suficiente para aliviar mis preocupaciones. Y había momentos en los que notaba que estaba casi encantada por lo ansioso y confuso que yo estaba. También descubrí que sus amigos la habían estado aconsejando sobre cómo hacerme luz de gas. Por ejemplo, cuando le pregunté si había mentido sobre lo de estar con su hermana, le dijeron que me diera la vuelta y me hiciera sentir culpable por no creerla, así como por ser neurótico y controlador, y así lo hizo. Cuando intenté hablar con ella sobre lo distante que se había comportado, la animaron a que me hiciera sentir necesitado y aferrado, y a que le diera espacio, que es exactamente lo que hizo. Así que todo el asunto me pareció un ataque psicológico, organizado, destinado a hacerme dudar de mis propias percepciones, y creer que yo era el problema. Cuanto más descubro sobre lo que hicieron, más me enfado y más segura estoy de haber tomado la decisión correcta al solicitar el divorcio. Porque no se trataba de una broma inofensiva que se les fue de las manos. Esto fue un intento intencional de atacarme emocionalmente para su propio disfrute. Camila me ha estado dejando mensajes de voz todos los días, implorándome que lo reconsidere y diciéndome que nunca volverá a hablar con esos amigos y que hará todo lo posible para arreglar las cosas. Pero el daño ya está hecho, y no creo que pueda recuperarse de algo así. También he recibido llamadas de sus padres, e incluso de su hermana, rogándome que le diera a Camila otra oportunidad, y explicándome que ha aprendido la lección y que todo el mundo comete errores. Pero esto no fue un error. Fue una decisión que tomó todos los días durante 6 semanas. Tuvo varias oportunidades de parar y decirme la verdad, pero decidió continuar. Su hermana me acusó de ser dura por negarme a hablar con Camila para solucionar las cosas. Y yo le dije que es horrible ver a tu cónyuge luchar, preocuparse y dudar de sí mismo cuando sabes exactamente por qué está sufriendo, y tú se lo estás causando a propósito. El divorcio avanza,
Y sinceramente, cada día me siento más tranquilo con mi decisión. Especialmente cuando descubro más sobre lo meticulosamente planeado y organizado que estaba todo este evento. Comprendo que la mujer con la que creía haberme casado no existe, y que la verdadera Camila considera apropiado torturar a la persona a la que finge amar para divertirse. Algunas personas se han preguntado si me preocupa estar cometiendo un error y arrepentirme más tarde. Pero sinceramente, siento como si viera con claridad por primera vez en semanas, y me doy cuenta de que merezco algo mejor que alguien que me haría algo así. Actualización 2. Las cosas se han vuelto aún más locas desde mi última actualización, y no estoy seguro de si reír o gritar en este momento. Pero quería ponerme al día porque se han producido algunos nuevos acontecimientos que hacen que todo el escenario sea aún más ridículo de lo que era antes. Evidentemente, Camila ha llegado a la conclusión de que, como los ruegos y las lágrimas no surten efecto, quiere adoptar una estrategia diferente, y ahora alega que toda la falsa aventura fue culpa mía, que yo no le prestaba suficiente atención y que ella se sentía ignorada y poco querida en nuestro matrimonio. Ayer me envió un largo mensaje de texto en el que me explicaba que llevaba meses insinuando que quería más romance y atención, y que yo había ignorado todas sus señales. Así que se sintió obligada a tomar medidas extraordinarias para llegar a mí, y dijo literalmente: «Me obligaste a fingir una aventura», que es tal vez la cosa más loca que he oído en mi vida. Según su relato actualizado de los hechos, no se trataba en absoluto de una broma. Fue un intento sincero de comunicarme sus exigencias después de que yo no hubiera detectado sus esfuerzos más sutiles, y parece sentir sinceramente que lo que hizo estaba justificado, porque yo no había satisfecho sus necesidades emocionales. Cuando mostré esta comunicación a mi abogado, simplemente sacudió la cabeza y dijo que nunca había visto a alguien cavarse un agujero más profundo con tanta habilidad. Porque ahora, en lugar de limitarse a confesar su error y pedir perdón, intenta defender sus actos y me culpa a mí de haberla llevado a ellos. Pero espera, las cosas empeoran. Camila ha estado hablando de nuestra situación con algunos de sus amigos y compañeros de trabajo, y le ha estado diciendo a la gente que me voy a divorciar de ella, porque ha intentado darle vida a nuestro matrimonio, y que estoy siendo demasiado posesivo y controlador al no apreciar sus esfuerzos por hacer que nuestra relación sea más excitante. Me enteré porque mi amigo Dave trabaja en la misma empresa que Camila, y se me acercó ayer para preguntarme qué estaba pasando. Supuestamente, la gente de la oficina de Camila está comentando que voy a pedir el divorcio por unos inocentes juegos de flirteo y celos, y creen que estoy exagerando. Dave me conoce lo suficiente como para ver que esto no sonaba bien. Así que me pidió que le contara la verdad. Cuando le conté lo que había ocurrido, se quedó atónito y me dijo que Camila lo había presentado como una broma para que le prestara atención, no como un intento de manipulación psicológica. Así que ahora me enfrento a la realidad de que Camila está reescribiendo activamente la historia y presentándome como el malo de la película a cualquiera que esté dispuesto a escucharla. Y estoy seguro de que sus amigos divorciados están de acuerdo con su versión de los hechos, ya que fueron ellos los que concibieron esta estúpida idea en primer lugar. Así que guardé todos los mensajes de voz que me dejó poco después de que descubriera la verdad, en los que lloraba, se disculpaba y admitía que todo era mentira y que había cometido un terrible error, porque tengo la sensación de que necesitaré pruebas de lo que pasó cuando intente presentarme como el villano. Hablando de sus amigas, parece que Jana se ha despertado y se ha dado cuenta de que había arruinado todo su plan. Así que me llamó para intentar mitigar el daño y convencerme de que lo que habían hecho no era tan horrible y que debería darle otra oportunidad a Camila. Pero, en lugar de reforzar su caso, lo agravó al revelar aún más detalles sobre lo meticulosamente organizado y premeditado que estaba todo el suceso. Me explicó que lo habían planeado durante 3 meses antes de ponerlo en práctica y que habían investigado diversas técnicas para provocar celos y posesividad en los varones. Eligieron la estrategia de la aventura falsa porque creían que sería la forma más eficaz de animarme a mejorar mi actuación como marido. También indicó que habían estado documentando todo el proceso en un chat de grupo, ofreciendo actualizaciones sobre cómo estaba reaccionando y aplaudiendo cada vez que su estrategia funcionaba para que yo estuviera más preocupado o atento, y mencionó que lo habían llamado Proyecto Despertador, algo que me pone enfermo solo de pensarlo, pero esto es lo que realmente me hizo hervir la sangre. Jana se mostró decepcionada de que tardara tanto en enfrentarme a Camila por la aventura, ya que esperaban que me pusiera celoso y posesivo mucho antes, y empezaron a sospechar que tal vez Camila no me importaba lo suficiente como para luchar por ella. Así que no solo me torturaron durante 6 semanas, también evaluaban mi actuación como marido preocupado, y se preguntaban si respondería con la fuerza suficiente para que su experimento mereciera la pena, como si fuera una especie de rata de laboratorio que no cumplía sus expectativas. Jana también me informó de que Mónica les había propuesto ir un paso más allá y hacer que Camila tuviera una cita falsa con un chico para ver hasta dónde podían presionarme antes de que me derrumbara. Pero, felizmente, pensaron que era demasiado arriesgado, ya que les preocupaba que yo pudiera contratar a un investigador privado o hacer cualquier otra cosa que revelara su complot.
El hecho de que consideraran la posibilidad de llegar tan lejos me demuestra que estas mujeres no tienen límites ni sentido de la decencia. Habrían seguido presionando hasta dañar completamente mi salud mental, si no las hubiera detenido su propia incompetencia. También descubrí que los padres de Camila estaban al tanto de la situación porque ella les había pedido consejos sobre cómo hacerme más romántico y atento. Pero ella les explicó que solo planeaba algunas sorpresas y que quería mezclar nuestra rutina. No sabían que estaba preparando una falsa aventura. Cuando sus padres descubrieron la verdad, después de que yo solicitara el divorcio, supuestamente se escandalizaron e informaron a Camila de que lo que había hecho estaba muy mal. Pero siguen intentando convencerme de que le dé otra oportunidad, pues no quieren que el matrimonio de su hija fracase. Su padre se puso en contacto conmigo ayer y me dijo que entendía por qué estaba enfadado, pero que Camila había aprendido la lección y que el divorcio le parecía una reacción exagerada. Y yo le dije que las acciones de su hija eran extremas y que mi reacción era igual al daño que ella había infligido. También le informé de que si alguien que no fuera Camila me hubiera hecho esto, por ejemplo, si un desconocido se hubiera pasado 6 semanas convenciéndome de que mi mujer me engañaba por pura diversión, probablemente querría que presentara cargos. El hecho de que lo hiciera su hija no lo hace menos cruel o retorcido. Realmente no tenía una explicación para ello. Y creo que está empezando a darse cuenta de que esto no es solo una riña conyugal que puede resolverse con terapia y pidiendo disculpas. El proceso de divorcio avanza, y mi abogado cree que podremos terminar las cosas bastante rápido porque no tenemos hijos y nuestras finanzas no son demasiado problemáticas. Y sinceramente, solo quiero que termine para poder empezar a reconstruir mi vida sin tener que lidiar con los intentos de Camila de tergiversar la historia. También tengo la intención de trasladarme a otra zona de la ciudad, una vez que finalice el divorcio, porque no quiero encontrarme con Camila o sus amigos en el supermercado, el gimnasio o cualquier otro lugar. Y creo que un nuevo comienzo en un nuevo barrio me ayudará a dejar atrás este horror. Algunos me han preguntado si echo de menos a Camila, o si estoy reconsiderando el divorcio. Y francamente, echo de menos a la persona que creía que era, pero no echo de menos a quien resultó ser. De hecho, me alegro de haber descubierto de lo que era capaz antes de que tuviéramos hijos, compráramos una casa juntos o asumiéramos cualquier otro compromiso importante. No puedo evitar preguntarme qué habría ocurrido si Yana no se hubiera emborrachado y revelado el secreto y cuánto tiempo habría estado dispuesta Camila a aguantarme creyendo que me engañaba. Y comprendí que la mujer con la que creía haberme casado nunca sería capaz de verme pasar por tanta miseria sin decirme la verdad. Pero la verdadera Camila me vio adelgazar, dormir menos y andar por ahí en un estado de ansiedad y pavor continuos. No solo no se sentía fatal por ello, sino que lo disfrutaba activamente e informaba a sus amigas del éxito de su plan. No, es alguien con quien quiera casarme, y no es alguien en quien vuelva a confiar. Y ya no me siento mal por defenderme de alguien que claramente no tiene mis mejores intereses en mente. Actualización 3. Creía que había terminado de poner al día la situación, pero ayer ocurrió algo tan increíble que tenía que compartirlo, porque no podría inventarme estas cosas, ni aunque lo intentara. Camila y sus amigos parecían decididos a demostrar que son aún peores personas de lo que yo imaginaba. Hasta ahora, el divorcio se ha desarrollado correctamente, y está previsto que lo finalicemos todo la semana que viene. Supuse que el drama había terminado, salvo por los intentos ocasionales de Camila de ponerse en contacto conmigo y persuadirme de que lo reconsiderara. Sin embargo, parece que sus compinches se sintieron obligados a hacer un último intento de corregir el aprieto que habían creado. Mónica me telefoneó ayer por la tarde y me dijo que quería quedar para hablar de Camila y de cómo podríamos solucionar las cosas. Y, en contra de mi buen juicio, acepté reunirme con ella para tomar un café, porque me interesaba saber qué podía decirme que pudiera cambiarlo todo. Así que quedamos en un café, y Mónica empezó disculpándose por su participación en todo el asunto de la aventura falsa. Admitió que habían cometido un error y que habían ido demasiado lejos, y me pregunté si iba a aceptar alguna responsabilidad por lo que hicieron. Pero entonces dijo que tenía una confesión que hacerme, y que necesitaba decirme algo que me hiciera reconsiderar el divorcio de Camila. Parecía seria y dramática, como si fuera a soltar una gran bomba que lo aclararía todo. Lo que dijo a continuación fue tan ridículo que me eché a reír. Mónica dijo que la verdadera razón por la que idearon el plan de la falsa aventura fue porque Camila les había dicho que temía que yo la engañara, y pensaron que si me ponía celoso, demostraría mi fidelidad o descubriría mi propia aventura. Según la última afirmación de Mónica, a Camila le preocupaba desde hacía meses que yo tuviera una aventura, ya que a veces trabajaba hasta tarde, había cambiado la contraseña de mi teléfono y había ido al gimnasio con más frecuencia. Y había pedido consejo a sus amigas para determinar si sus sospechas eran ciertas. Mónica me explicó que recomendaron el plan de la falsa aventura para poner a prueba mi lealtad, porque si yo la engañaba no importaba que Camila pareciera estar engañándola también, pero si era fiel, se pondría celoso y lucharía por nuestro matrimonio, demostrando que seguía queriéndola y que no la estaba engañando. Me quedé mirándola un momento, asombrado de que esperara que me creyera semejante tontería.
Y entonces, le pregunté por qué Camila nunca había mencionado su escepticismo hacia mí durante ninguna de nuestras discusiones sobre el divorcio. ¿Por qué no había sacado a relucir estas cuestiones mientras se disculpaba y me rogaba que volviera con ella? Mónica se puso nerviosa y dijo que Camila se sentía avergonzada por sospechar de mí y no quería acusarme de infidelidad sin pruebas. Así que se guardó sus preocupaciones y se limitó a pedir sugerencias a sus amigas sobre cómo gestionar el asunto. Pero aquí está la cosa. Sé que esto es una tontería, porque Camila no tenía ninguna razón para sospechar de mí. Nunca he engañado a nadie en mi vida, y nunca me he sentido inclinado a engañar. Y las cosas que Mónica citó, como banderas rojas, son simplemente eventos de la vida cotidiana que cualquier persona casada identificaría como totalmente inocentes. De vez en cuando trabajo hasta tarde porque tengo plazos y tareas que exigen horas extra. Cambié la contraseña de mi teléfono desde que recibí uno nuevo y necesité una contraseña más segura para las aplicaciones de trabajo. Y empecé a ir al gimnasio con más frecuencia después de que mi médico me lo recomendara tras mi último chequeo. Ninguna de estas cosas haría sospechar de engaño a una persona normal. Camila nunca expresó preocupación por nada de esto. Nunca me preguntó si trabajaba hasta tarde, si usaba el teléfono o si iba al gimnasio. Así que sé que Mónica está inventando algo para defender sus acciones. Informé a Mónica de que su declaración no tenía sentido y sonaba como si estuviera intentando alterar la historia para hacer que Camila pareciera la víctima en lugar de la culpable. Se puso a la defensiva, alegando que yo no estaba siendo razonable y que Camila había expresado una verdadera preocupación por nuestro matrimonio. Luego afirmó que incluso si las sospechas de Camila eran ciertas, el plan de la falsa aventura había funcionado porque me había vuelto más atento y apasionado, y que nuestro matrimonio podría haber sido más fuerte que nunca si no hubiera reaccionado de forma exagerada y solicitado el divorcio. Le informé de que nuestro matrimonio habría sido más fuerte si Camila se hubiera limitado a hablar de sus problemas conmigo en lugar de maquinar con sus amigos amargados para torturarme psicológicamente. Y el hecho de que pensara que la mentira y la manipulación eran preferibles a una comunicación sincera revelaba todo lo que necesitaba saber sobre ella y sus amigas. Me levanté para marcharme, diciéndole a Mónica que borrara mi número de teléfono e informara a sus amigos y a su exmujer para que hicieran lo mismo. Afirmé que la única persona de la que quería tener noticias era mi abogado, y que sus intentos de persuadirme más no hacían sino reforzar mi decisión. Salí de la cafetería, dejándola allí sentada con la mandíbula casi tocando el suelo. Me monté en el coche y conduje un rato, intentando asimilar el descaro de esta última mentira. Habían pasado de que era una broma inofensiva a que la obligaste a hacerlo, y finalmente a que estábamos poniendo a prueba tu lealtad. Fue como presenciar una clase magistral de desviación y luz de gas. Para ser honesto, la depravación era casi impresionante. Estaban tan comprometidos con su historia que creaban realidades completamente distintas para evitar aceptar cualquier responsabilidad. Estoy harto de ser el blanco de sus bromas. El chiste es que por fin soy libre. Actualización número 4. Por fin ha terminado. Después de 8 meses de la mierda más ridícula y prolongada que puedas imaginar, el divorcio es oficial. 8 meses. Y juro que cada día, Camila o uno de sus brillantes amigos encontró una nueva manera de hacerme cuestionar mi cordura. Pero ahora estoy en el otro extremo. Y honestamente, estoy entumecido. Mónica trató de decirme tonterías sobre cómo estaban probando mi lealtad la última vez que te puse al día. Y pensé que era el colmo de su locura. Pero me equivoqué. Oh, qué equivocado. Durante los meses siguientes, la estrategia de Camila cambió a una extraña mezcla de hacerse la víctima y luego enviar fríos correos electrónicos profesionales a través de su abogado, como si no fuera la misma persona que me había dejado sollozando mensajes de voz apenas unas semanas antes. Un minuto está contando a conocidos comunes cómo la abandoné en su momento más bajo. A continuación, su abogado envía una reclamación por la olla de fondue que recibimos como regalo de bodas. Sus padres seguían intentando mediar, lo que básicamente consistía en pedirme que perdonara y olvidara, porque el matrimonio es duro, y tuve que decírselo directamente a su padre. El matrimonio es difícil, sin duda. Sin embargo, lo que tu hija hizo no constituyó matrimonio. Fue un juego enfermizo, y no voy a jugar más. Creo que al final lo entendió, ya que se retiraron después de eso. Y fíjate, Camila llevó a Jennifer a la última sesión de mediación para que le diera apoyo emocional. Jennifer, una de las artífices del proyecto Despertador, estaba allí sentada con una expresión de suficiencia en la cara, como si fuera una gurú de las relaciones. Miré a mi abogado y le dije que no iba a decir nada mientras esa mujer estuviera en la sala. El mediador tuvo que rogarle que se marchara, y Camila respondió como si yo acabara de cometer el peor delito posible, al negarme a que una de las personas que ayudó a planear mi tortura psicológica me presenciara dividir algunos de nuestros bienes. No se pueden inventar estas cosas. El día en que se formalizaron los documentos fue extraño. Recibí un correo electrónico de mi abogado y eso fue todo. Todavía estoy en el apartamento de mi hermano, sin embargo, ahora estoy buscando mi propio lugar. Quería tiempo para descomprimirme y alejarme del lugar que compartíamos. Sé que hice lo correcto.
No tengo dudas al respecto, pero sigue siendo difícil comprender que esta sea mi realidad actual. Divorciado a los 36, porque mi mujer y sus amigas decidieron que el abuso emocional sería una forma divertida de darle sabor a nuestro matrimonio. Sigue siendo lo más extraño que he vivido nunca, y simplemente me siento aliviado de que por fin haya terminado. Y antes de terminar este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estuvo bien que el protagonista decidiera divorciarse tras descubrir que todo era una prueba? ¿Es justo que llamara a eso un juego perverso y pusiera fin a un matrimonio de 8 años por esa manipulación? ¿O crees que la esposa tenía algún punto, y que era una forma, aunque extraña, de mejorar la relación? ¿Consideras que su reacción fue demasiado drástica, o por el contrario fue una medida necesaria para proteger su bienestar emocional? ¿Fue su silencio una forma de venganza o un acto de autopreservación? Por favor, deja tus opiniones a continuación. Sinceramente quiero saber de ti, estés de acuerdo o en desacuerdo. Si la historia te resonó, por favor suscríbete para ayudar a apoyar el canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídate y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final.